Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquella gente que busca algo distinto de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Reciban como siempre un fuerte abrazo. Estamos en miércoles 19 de noviembre de este 2025, muy cerca ya de lo que será la semana del Día de Acción de Gracias, que entendemos mucha gente, millones en los Estados Unidos, aprovecharán para hacer un viaje, para poder compartir en familia. Esto también nos dice que va a estar bastante saturado los aeropuertos, las carreteras. Mucha gente aprovechará ya desde este fin de semana para poder emprender el viaje, compartir en familia. Pero lo más importante, y es lo que tratamos siempre de transmitir a quienes han llegado recién o quienes están apenas adoptando la cultura americana, la celebración del Día de Acción de Gracias es incluso más importante que la misma Navidad. ¿Por qué? Porque el Día de Acción de Gracias se hace un alto por completo para poder agradecer lo que recibimos de nuestro Señor, la abundancia en la mesa, el trabajo, la familia, la salud y tantas cosas que muchas veces con el cotidiano vivir y sobre todo las urgencias que toca realizar a diario, pues a uno se le olvida. Y por eso es que esta fecha se recuerda para poder hacer un alto en cualquier actividad que uno tenga y dedicarle al Señor. Darle gracias por todo lo que tiene, por todo lo que recibe y seguramente por lo que también vendrá. Y esperemos que mucha gente pueda compartir ese espíritu de celebración del Día de Acción de Gracias, sumarse también a lo que es la cultura americana y abrazar cosas tan maravillosas como, por ejemplo, esa celebración. Por otro lado, déjeme decirle que hay bastantes temas en la política doméstica que hay que ir hablando sobre, por ejemplo, esto que ya se ha aprobado el día de ayer por unanimidad en el Congreso, en la Cámara Baja, para poder revelar los documentos ya de una vez por todas del caso de Jeffrey Epstein. Llama poderosamente la atención una declaración que hace la representante republicana Ana Paulina Luna, que habla de un acuerdo turbio, secreto, que pues habría llevado a la Cámara a votar en contra de censurar a la representante demócrata Stacey Plaskett por conspirar con Epstein. Mira lo que dice este artículo, y usted lo puede encontrar también en The Gateway Pundit. Dice, un demócrata se salió con la suya tras coludir con uno de los pedófilos más notorios de la historia estadounidense, refiriéndose a Jeffrey Epstein, y dice, gracias a las viejas artimañas políticas entre bastidores. La Cámara de Representantes ya votó en la noche en contra de censurar a la representante Stacey Plaskett, demócrata de Virginia, por colusión con Jeffrey Epstein durante una audiencia del Congreso en el 2019. Pues resulta que la Cámara votó a favor de la medida para censurar a Plaskett y destituirla del Comité de Inteligencia. Esto ya había pasado ayer en la mañana. Sin embargo, ese mismo día, ayer en la noche, la Cámara votó 214 votos a favor, 209 en contra y llevaron adelante la medida para que no se la censure a esta demócrata, a esta Plaskett. Todos los demócratas, como si fuera un rodillo parlamentario hispanoparlante, o digo de Hispanoamérica, todos votaron en contra de la censura, mientras que 3 republicanos votaron presente y otros 3 legisladores del Partido Republicano se unieron a los demócratas. Tras la votación, la representante Ana Paulina Luna, republicana de la Florida, expuso este turbio acuerdo secreto
que alcanzaron los líderes de la Cámara de Representantes de ambos lados para garantizar que la votación fracasara. Esto es a lo que se refieren cuando hablan de estas artimañas de la vieja escuela política del Estado profundo. Resulta que la dirección del Partido Republicano estaban desesperados por evitar que el representante Cory Mills, republicano por la Florida, se enfrentara no solo a una votación de censura en su contra, sino también en una investigación ética. Pues resulta que este republicano de Florida, este Cory Mills, se enfrenta a una orden de alejamiento por supuestamente amenazar con difundir videos explícitos de su exnovia Lindsay Langston. En una denuncia presentada el mes de agosto, a la que tuvo acceso NBC News, Langston, la novia de este congresista, afirmó que tras su ruptura, Mills la amenazó con chantajearla mediante fotos y videos de desnudos. También la amenazó con hacer daño físico a cualquier persona con la que saliera. Mire lo que dice Langston en una declaración. Cory siguió enviándome mensajes a través de las cuentas de Instagram que administro después de haberlo bloqueado y pedirle que no me contactara. Con el tiempo, los mensajes se volvieron cada vez más amenazantes. Sí, esto es lo que escribió la novia, esta mujer Langston, que es miembro del Comité Estatal Republicano y Miss Estados Unidos del 2024. El juez aceptó la petición que había presentado la novia, Lindsay Langston, el mes de agosto. Y ahora en una denuncia, dice, ¿no? Por acá, la censura de Plaskett, según lo que viene diciendo Ana Paulina Luna, la representante de Florida, dice, la censura a Plaskett fracasó porque el liderazgo de la Cámara canjeó ese fracaso de la censura por la retirada de una votación para censurar y remitir a Cory Mills al Comité de Ética de la Cámara para su investigación. El pantano se protege solo, o el pantano se protege a sí mismo, refiriéndose al Deep State. También habló implícitamente Ana Paulina Luna sobre el turbio acuerdo cuando intervino en la Cámara de Representantes tras la votación. Me preguntaba si el presidente de la Cámara de Representantes puede explicar por qué los líderes de ambos partidos, demócratas y republicanos, están haciendo tratos secretos para encubrir la corrupción pública de los miembros republicanos y demócratas del Congreso. Creo que todos sabemos lo que pasó esta noche. No es de extrañar que el estadounidense medio no confíe en el gobierno federal. Fueron las duras declaraciones que lanzó la congresista Ana Paulina Luna. O sea, yo creo que en este punto nosotros tenemos que darle mucho crédito a Ana Paulina Luna, porque además de ir en contra de lo que ya es la politiquería barata, basura que se lleva adelante y que los principales medios de comunicación lo disfrazan como un bipartidismo pensado en el pueblo estadounidense, mentira. Fíjese esta situación de este representante republicano de apellido Mills, que hace un acoso o una persecución, que además hace amenazas. Claro, un juez aprueba la petición de la exnovia Langston para que ya deje de estarla molestando. Sin embargo, ya estas cosas se van llevando dentro de la política. O sea, todo lo que podría ser doméstico, todo lo que podría ser personal, también influye en la parte política. Y esto es lo que realmente nos disgusta. A cualquiera, en realidad a cualquiera, no solo a quien está en este momento haciendo uso del micrófono. Creo que en términos generales no deberíamos estar ventilando ese tipo de situaciones, pero como hay de por medio una amenaza a una exnovia, independientemente de que seas demócrata o republicano, lo que está mal y hay que denunciarlo. Pero adicionalmente a ello, se supone que canjean este tipo de situaciones ahí en el estado profundo como para decir, ok, mira, vente con nosotros o vota de esta manera y apoya esta situación y nosotros no te sacamos de un comité
porque pues en el tema ético, por ejemplo, estás amenazando a alguien, estás persiguiendo a alguien, estás acosando a alguien. Y eso no está bien, pero bueno, lo podemos arreglar aquí en la política. Quédate con nosotros, vota con nosotros, apoya esto y de esta manera nosotros tampoco te vamos a sacar. ¿Se da cuenta cuán turbio, cuán manchado también está todo esto ahí dentro de la esfera política? Cuando en realidad deberíamos dar ejemplo. Yo entiendo que quienes están en la palestra pública deberían ser también el ejemplo y tendrían que tener un buen capital moral o ético y moral para ejercer un cargo público. Y aunque a muchos tal vez no les guste escuchar esta situación, porque algunos van a decir que es que se trata de cosas que son personales y domésticas, ¿no? Cosas que no deberíamos de hablarlo. Pero lamentablemente sí. Lo que se hace se repercute. Por supuesto va a repercutir como un ejemplo o como un mal ejemplo, un mal precedente. Y en este sentido yo aplaudo el trabajo que hace Ana Paulina Luna, que muchas veces incluso se ha visto sola tratando de llevar adelante sus convicciones. A ella se la ha señalado antes, durante su campaña y previamente a la campaña que hizo para acceder a este cargo. En las anteriores campañas también, donde no alcanzó la cantidad de votos necesarios, cómo le hicieron la guerra a una mujer por su pasado o por lo que sea que hayan inventado. Y ella está ahora, con mucha autoridad moral sobre todo, llevando adelante este tipo de investigaciones y sacando a la luz cosas que al mismo partido no le debe gustar, pero que se tiene que decir. Y si hay que sanear esta parte burda de la política, pues habrá que hacerlo. Ya dejemos de estar haciendo simplemente este paripé de hablar o sea, que con las palabras se diga una cosa y en las acciones sea otra. Y peor aún, cuando tengamos este tipo de congresos que digan, bueno, ¿sabe qué? Para no perjudicar a uno y no perjudicar a nosotros, mire, lo vamos a poner debajo del tapete, total, nadie se ha dado cuenta, nadie lo sabe y ahí lo vamos a ocultar. Mientras tanto, pues sigamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es aprovecharnos de la política y de la gente. Es terrible cuando uno va haciendo este tipo de investigaciones y se va encontrando todo este tipo de basura maloliente de lo que es el accionar de muchos de los políticos. Pero, ¿sabe qué? Esto no es lo único. Déjeme contarle también de que y esto también es otro artículo que lo invito a leer, dice, un intento de la representante Jasmine Crockett de difamar a los republicanos por las donaciones de Epstein se vuelve en contra de esta mujer cuando un periodista desentierra la verdad condenatoria. Dice, la representante Jasmine Crockett, demócrata por Texas, proporcionó un alivio cómico involuntario justo antes de que la Cámara decidiera eximir de responsabilidades a su compañera demócrata Stacey Plaskett en relación con sus tratos con Jeffrey Epstein. La Cámara, pues ya lo dijimos, votó ayer para ir en contra de la censura de Stacey Plaskett, demócrata más bien, de Virginia, por su colusión con Epstein durante una audiencia en el Congreso de 2019. Posteriormente, como también ya lo hemos mencionado, ¿no? Ya hizo la denuncia la representante Ana Paulina Luna y dice, ¿no? Antes de la votación de la censura, Crockett subió al estrado de la Cámara y acusó al Partido Republicano de doble rasero al afirmar sin pruebas que personas como Mitt Romney o Lee Zeldin o John McCain y George Bush habían recibido dinero de Jeffrey Epstein. Sí, así, sin pruebas. Simplemente dijo, pues porque a mí se me ocurrió, simplemente ahora salgo a acusar. Dice, ¿no? Personas que también, eso es lo que dijo en su declaración o en su alocución. Personas que también recibieron dinero de alguien llamado Jeffrey Epstein, como mi equipo investigó rápidamente, Mitt Romney, Lee Zeldin, George Bush, Win Reed, McCain, Sarah Palin, Rick Lacio. Quiero dejarlo claro, dijo la demócrata, si este es el estándar que vamos a adoptar, lo vamos a exponer todo, los documentos presentados ante la FEC,
están disponibles para que todos lo revisen. Pero, como era de esperar, Crockett se equivocó en sus datos. Chuck Ross, del Washington Free Bacon, siguió su consejo, revisó los documentos, presentó, más bien los que se presentaron ante la Comisión Federal Electoral, y descubrió que un Epstein completamente distinto había realizado esas donaciones, no el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. ¿Qué le parece? Y es que los demócratas son realmente, por no decir una palabra antisonante. Pero fíjese por acá, ¿no? Y presenta además los datos. Seldin for Congress, Jeffrey Dr. o Epstein Jeffrey BMR o MMR o Jeffrey MR o Jeffrey MDR, que hizo donaciones, por ejemplo, a la campaña de John McCain en el 2008, Romney for President, Romney, Seldin. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Cómo es que alegremente la gente, porque claro, puede que haya una coincidencia en el nombre y el apellido, pero que simplemente eso es manchar la honra de alguien. Imagínese que nosotros estemos hablando, y pongamos todo tipo de ejemplos, ¿no? Supongamos que usted es una persona honorable que está trabajando y que en algún momento de su vida necesita una donación. Y resulta que existe una persona con el nombre de Pablo Escobar Gaviria. Mire qué coincidencia, ¿no? Que pueden tener esos mismos apellidos y el nombre. Y resulta que esta persona no tiene nada que ver con el narcotráfico, no tiene nada que ver con lo sucio, ni siquiera es oriundo de Colombia. Sin embargo, a usted le dicen que está recibiendo donaciones del narcotráfico. Sin pruebas. Lo único que tiene es un nombre y una coincidencia de un nombre que, pues, históricamente sabemos que ha estado con el narcotráfico. Lo mismo pasa acá. ¿Se da cuenta cuán podrida está nuestra política? Y sobre todo los zurdos, que muchas veces ante su ineptitud, ineficiencia o lo inservibles que son para tan solo ejercer un cargo público, pues tienen que buscar algo como para poder sobresalir. Y va diciendo abiertamente esta mujer que es el Partido Republicano el que ha recibido dinero de Epstein, y haciendo la afirmación de que se trata del mismo pedófilo que terminó con su vida en una celda, o lo suicidaron, como sea, mejor que usted lo pueda entender. Y ahí está. Y todavía, claro, desafían a la gente para que se haga la averiguación, se haga la investigación. Y hay gente pues que sí se va a tomar el tiempo, como lo hizo este periodista conservador, y mostró la evidencia de que están equivocados. Sí, hay la coincidencia de que es Epstein, Jeffrey Epstein, pero no tiene nada que ver con el pedófilo Jeffrey Epstein. Todas los vínculos que se han ido mostrando a lo largo de la investigación apuntan más, y por eso es que el presidente Donald Trump lo dijo el día de hoy, ante una pregunta que hizo una reportera de la prensa progresista. Le dijo, o sea, tú realmente no sabes lo que es hacer periodismo. Haces una pregunta, pero además maliciosa, y además con mala fe, con mala voluntad. El tema parte porque son más los demócratas que están o que estarían, y vamos a ponerlo en la presunción, hay más demócratas que estarían involucrados con el tema de Jeffrey Epstein. Sin embargo, ahora que le toca al Senado abordar este tema, aprobar esta ley que ya fue firmada o que fue aprobada en la Cámara de Representantes, pues ya veremos a ciencia cierta quiénes son, a qué partido pertenecen, si además de la esfera política hay esfera corporativa. Ojalá se pueda avanzar a fondo con todo esto, y como lo ha dicho el mismo presidente Donald Trump, que ya se deje de usar este tema de la lista de Jeffrey Epstein solamente para tema político. Ya que de una vez se dé a conocer de una vez por todas todo ese documento. Necesitamos, el pueblo de los Estados Unidos, saber la verdad. Más allá de lo que también el presidente Donald Trump dijo el día de ayer, de que esto es simplemente para
enlodar o empañar o no dar a conocer los logros que está teniendo esta administración. No. Yo creo que más importante aún es que sepamos la verdad. De fondo tiene que haber, porque hubo un proceso de investigación, porque no por nada se llevó a la cárcel a Jeffrey Epstein, a Ghislaine Maxwell, como su cómplice. Hubo trata y tráfico de personas. O sea, hay víctimas también que han padecido esta situación. Y por el mismo honor, dignidad y todo esto de las personas abusadas, pero también para que ya no se permita o se contrarreste de una manera brutal y frontal, tenemos que saber la verdad. Y ojalá esta administración lo entienda, pero sobre todo los congresistas de una vez por todas entiendan que el pueblo estadounidense merece saber la verdad. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerden que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, en TikTok y YouTube. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir estos programas para llegar a más personas en el mundo. Pero también quiero aprovechar para invitarlo a visitar nuestro portal loramediatv.com, loramediatv.com, que es un portal de información donde usted va a encontrar no solo este programa, sino también muchos otros que seguramente se va a sentir muy identificado con periodismo que busca la verdad, periodismo independiente que busca además los dos lados de la noticia. No lo olvide, loramediatv.com, loramediatv.com. En más información, déjenme contarles que científicos que aprobaron el informe ordenado por el presidente Donald Trump no encontraron prácticamente ninguna evidencia que respalde la atención médica de afirmación de género para los niños. Y este es un dato que me parece que es muy importante mencionarlo. Una revisión ordenada por el presidente Trump sobre la base científica para brindar atención de afirmación de género a los niños, que no encontró ninguna evidencia médica que respalde la terapia hormonal y otros tratamientos para menores que se identifiquen como transgéneros, se ha publicado en su versión final el día de hoy, después de superar la revisión científica por pares. Este informe, dice, fue revisado por 10 expertos y grupos de investigación diferentes y ninguno identificó fallas importantes en las conclusiones que indican que los médicos estadounidenses deberían suspender los tratamientos comunes para la disforia de género hasta que se conozcan mejor los efectos a largo plazo en los pacientes. Se les dio la oportunidad de mostrar errores, de señalar equivocaciones y no fueron capaces de identificar, es lo que dijo el doctor Leor Sapir, investigador principal del Manhattan Institute y uno de los investigadores de este proyecto. Hicieron algunos comentarios menores aquí y allá, pero nada que afecte a las conclusiones principales sobre evidencia y la ética. Y eso incluye al expresidente de la Sociedad de Endocrinología, la misma organización que ha sido una de las principales defensoras de estas intervenciones. El informe se publicó por primera vez en mayo, después de que el presidente Trump emitiera la orden ejecutiva 14187 tras asumir el cargo. La orden afirmaba que los médicos estadounidenses estaban mutilando a adolescentes con tratamientos de afirmación de género que debe terminar y ordenaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos que elaborara una evaluación de los estándares de atención a los menores que se identifiquen como transgéneros. El informe posterior constató que muchos de los estudios de los defensores, estos de la atención de afirmación de género, utilizan para respaldar sus tratamientos eran de muy baja calidad y que realmente se sabe poco sobre los efectos psicológicos y de calidad de vida a lo largo
o a largo plazo del tratamiento, así como sobre la frecuencia con la que los pacientes se arrepienten de haberlo realizado. El informe también señala que el Reino Unido ha prohibido por completo el uso de bloqueadores de pubertad y otros tratamientos para menores. En cambio, según este informe, los médicos deberían centrarse en la psicoterapia hasta que se sepa más sobre los efectos de los tratamientos de afirmación de género. El informe ampliamente denunciado por los defensores de las personas trans cuando se publicó en mayo, muchos se quejaron de que se habían omitido los nombres de los autores y de que estaba sesgado por la abierta hostilidad de la administración Trump hacia la comunidad trans. Pero el doctor Sapir señaló que los 9 autores del informe y su proceso de investigación fueron completamente independientes y que la mayoría son incluso demócratas. Además de Sapir, estaban el doctor Alex Birm, profesor de filosofía y lingüística del MIT, Evgenia Abusese, investigadora de atención médica en la Sociedad de Medicina de Género basada en la evidencia, el doctor Far Curlin, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, y el doctor Mori Gorin, quien enseña filosofía en la Universidad Estatal de Colorado. Los demás eran el doctor Christopher Calieve, psiquiatra que imparte clases en la Facultad de Medicina de Morsani. Bueno, datos que me parece que son importantes, ¿no? De la Universidad del Sur de Florida. El doctor Michael Lightlow, endocrinólogo en ejercicio privado. La doctora Caitlin McDavid, psiquiatra que imparte clases en la Facultad de Medicina de Baylor. Y el doctor Xuan Zhang, investigador del Grupo de Políticas de Atención Médica Evidence Bridge. Somos un grupo muy diverso, política e ideológicamente. La mayoría de los autores incluso son liberales, demócratas, no votarían por Trump ni aunque les obligaran. Esta es una iniciativa bipartidista. Ahora, yo entiendo que esta generación de padres idiotas, que estos millennials, más bien yo entendería estos padres jóvenes, que tienen temor de que sus hijos no los quieran, no los obedezcan, que les hagan el feo, que les miren feo. El momento que ven que tal vez tiene una disforia de género, una confusión identitaria, su hijo, entonces en vez de hablarles con amor, dedicarles tiempo, no, ellos simplemente dicen, no, si es trans, quiere ser trans, que sea trans. Le digo, realmente tenemos una generación de padres jóvenes, idiotas, que están concentrados en sí mismos, están en el celular todo el tiempo, están viviendo ese mundo de fantasía que nos ofrecen las redes sociales. Y no les da tiempo de ser padres de verdad. ¿Por qué? Porque no quieren hacerlo. En la mayoría de los casos simplemente no quieren. Quieren seguir viviendo en ese mundo de fantasía, el cual les da el dispositivo. ¿Y saben qué hacen? Cuando el niño hace preguntas, digamos, difíciles, o el niño simplemente pues, puede tener una pequeña confusión. Esta generación de padres lo que agarra es la tableta o el celular. Tome, mi niño, distráigase. Ahora la niñera es la tableta. No se fijan qué es lo que ven, cómo a través precisamente de muchos programas infantiles es que les están creando la confusión identitaria. Sí, todo esto es un plan. Todo esto es de parte de la Agenda 2030. Estos niños que no tienen atención de sus padres, o peor aún, esta generación de padres también déjenme decirles que les han hecho creer que son especiales. Entonces esta generación de padres piensa, ¿no?, de una manera bastante peculiar, diciendo que yo sufrí carencias, yo la pasé difícil y no voy a dejar que mi hijo pase por lo mismo. Entonces los sobreprotegen, lo hacen sentir especial como si el resto del mundo tendría que tratarlos de esa manera. Entonces ya no forjamos el carácter de nuestros hijos. Preferimos entregarles la tableta. Hay la generación de padres, desde los 3 años prefieren llevar a los hijos a una guardería, que sea cualquier extraño el que esté al cuidado.
Y no solo estamos hablando del cuidado de la integridad física, también de la parte emocional, psicológica. Preferimos entregar a extraños a nuestros hijos desde muy temprana edad. Y mientras más temprano también vayan a la escuela y si salen de la escuela, que los llevamos a estas clases, a estas otras clases y lo demás. ¿Por qué? Porque el padre no quiere atender a sus hijos. Peor aún, esta generación de padres que piensa que su función es ser un centro de entretenimiento. Oh, que el niño se aburre. Oh, no, mira, el niño se aburre. No podemos dejar que el niño se aburra. Que el niño se frustre. Sí, esta generación es bastante estúpida. Se han inventado, por ejemplo, si hay una competencia donde 10 niños participan, se inventan 10 medallas de participación. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no quieren que la autoestima del niño sea dañado. En vez de que forjen el carácter para que el niño aprenda que la vida no siempre es ganar, que debe de hacer su mejor esfuerzo, pero hay solamente un primer lugar, no hay más. Y si no lo lograste, pues sigue preparándote para lograrlo. Pero no por eso frustres tu vida. Por eso tenemos niños que ante la primera situación difícil que pasan en la escuela, se deprimen. ¿Por qué? Porque tenemos una sobreprotección. Y esto muchos padres todavía no lo han entendido. Este tema de la agenda de género, la agenda trans, es realmente peligroso. Y no tanto por los niños que asumen este tipo de ingeniería social, que le meten por los ojos a través de las redes sociales, de los dispositivos, de la televisión. No, el verdadero problema siento que son los padres que han perdido autoridad o no quieren tener esta autoridad. ¿Por qué? Porque ser el malo de la familia, ser el estricto de la familia, ser el que pone las reglas en la casa, pues lo hacen ver mal a uno. Y dicen, no, mi hijo no me va a querer, y si no me quiere, pues puedo morir, o me va a dar algo. Y es terrible. Porque lamentablemente estamos ante padres débiles que no pueden ejercer su paternidad o su función de padres de familia, de líderes, igual que de la mujer. Pero propiamente, la cabeza de la familia, el hombre, incluso lo han atacado tanto con su masculinidad a través del machismo, la misoginia y todo esto que es de la agenda globalista, la agenda feminista, han hecho que cada vez sean más débiles, pusilánimes, que no son capaces de ponerle las reglas a sus hijos porque tienen temor que no los quieran. Y créanme, estamos creando una sociedad muy complicada. No por nada hay una frase que me parece que es interesante recordarla. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Hombres fuertes construyen sociedades fuertes. Pero hombres débiles crean sociedades conflictivas. Y es ahí el problema. Toda la tecnología, todos los avances y todo esto nos hace creer que realmente estamos mejorando y en realidad no. Lo que estamos haciendo es promover, provocar o crear una sociedad de personas débiles que se ofenden de todo primero, ¿no? Los niños. No son capaces de soportar una reprimenda. No saben cómo afrontar una mala calificación. Ya ni hablarles cómo afrontar el tema del bullying, porque siempre van a haber acosadores, siempre va a haber gente abusiva. Pero ¿cómo preparamos a nuestros hijos para ello? Este tema de la agenda trans es peligroso, primero porque el objetivo que tiene es crear la confusión identitaria en los niños y en los adolescentes. Reclutarlos para esta agenda de género, esta agenda trans. Pero el objetivo de fondo es mantener a las familias divididas y enfrentadas. Porque esa es la única manera que tiene esta agenda globalista para poder avanzar. Si la familia está unida, la familia está fuerte, la familia tiene convicciones éticas y morales,
la familia es indestructible, porque la familia ya es una institución que ha sobrepasado a el imperio, o sea, los imperios, las monarquías, las dictaduras, los estados-nación. La familia es una institución que ha sobrepasado, ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo a cualquier otra institución o forma de gobierno, de gobernanza, de reinados, lo que sea. ¿Por qué? Porque la familia está unida. Y esto lo sabe muy bien la agenda globalista. Para que ellos puedan avanzar con todos estos planes perversos que tienen, lo primero que tendrán que hacer es destruir a la familia. Y lo vienen haciendo a través de ingeniería social tan pronto como los 60 del siglo pasado. 60, 70, 80. Más basta revisar. Muchos de estos cambios estructurales en cuanto a paradigmas se han ido llevando a cabo desde finales del siglo pasado. Y hoy más que nunca, con esta Agenda 2030 que tiene tanto dinero, pero tanto dinero para regalar, pues han estado avanzando, sobre todo durante la administración de Joe Biden, una administración socialista, progresista, que estaba dispuesta a empeñar todo lo que es la esencia y cultura estadounidense. Tenemos que abrir los ojos. Este informe que se da a conocer, vamos a reiterar esta parte donde indica, y me parece que es lo más importante en cuanto a la revisión, dice, y eso incluye al expresidente, déjeme revisar por acá, dice, este informe. La orden afirmaba que los médicos estadounidenses estaban mutilando a adolescentes con tratamientos de afirmación de género que deben terminar y ordenaba al Departamento de Salud de Servicios Humanos que elaborara una evaluación de los estándares de atención a menores que se identifiquen como transgénero, ¿no? Y aquí dice, el informe constató que muchos de los estudios de los defensores de la atención de afirmación de género utilizan para respaldar sus tratamientos que eran de muy baja calidad y que realmente se sabe muy poco sobre los efectos psicológicos y de calidad de vida a largo plazo del tratamiento, así como la frecuencia con la que los pacientes se arrepienten de haberlo realizado. Esta parte es fundamental. Se ha venido diciendo por mucho tiempo, por ejemplo, estos bloqueadores de pubertad son o utilizan parte del químico que se les da a aquellos que han tenido una sentencia por agresión sexual y les dan castración química. ¿Te das cuenta? Y todavía estos sinvergüenzas que llevan adelante esta agenda trans dicen que esto es reversible. Ahora, no solamente estamos hablando de llevar adelante la terapia de afirmación de género, sino que para que se sientan aquellos que tienen la confusión identitaria, si han nacido hombres y se quieren sentir mujeres, entonces comienzan a hormonarse masivamente. Ahora, imagínense que muchas personas cuando tienen ciertos ciclos de cambios hormonales, hay personas que son irritables, hay personas que o pueden ser igual retraídas, tienen muchos cambios. Toda esta variación hormonal en el ser humano tiene cambios profundos. Sin embargo, a quienes van a apostar por esta afirmación de género, lo que hacen es invadirlos de una forma masiva y brutal con hormonas. Entonces, si la persona ya está sufriendo una disforia de género, no le gusta el cuerpo con el que ha nacido y tiene que combatirlo ahora, imagínese con un ataque brutal de hormonas o variación hormonal. Sí, mucha gente no entiende, pero, por ejemplo, en algunos de los tiroteos, o muchos de los tiroteos que se han dado, son personas de la comunidad transgénero. Ahora, no sé si existe o no directamente un estudio científico que vincule directamente, pero póngase a pensar. Si de por sí una persona ya tiene un problema psicológico de no aceptarse como es y si nació hombre quiere convertirse como sea a mujer y para ello está utilizando hormonas y sabemos que el cambio hormonal puede traer sobresaltos exabruptos de las personas, pueden ser impacientes, pueden pasar muchas cosas.
Pero y ahora tienes un ataque masivo hormonal. Por supuesto que la persona va a estar no va a tener estabilidad emocional. Y ahí están algunos teniendo acceso a las armas. Lamentablemente, en vez de atender el problema de forma psicológica o psiquiátrica, no, esta agenda trans, esta agenda de género, lo que te dice es, te vamos a dar una palmadita por acá en la espalda, tú eres lo que eres lo que quieres creerte. Ahora rechazamos todo lo que es el avance biológico, científico. No, ya no eso importa. Con la ideología de género eso ya no importa. Ahora le atendemos a tu deseo, a lo que quieres ser, como si eso fuera posible. Y eso está trayendo graves problemas. Este estudio es muy claro. Le está diciendo a toda esta gente que lleva adelante toda esta agenda de género, esta agenda trans, que no hay suficiente evidencia y no se ha recopilado lo suficiente de datos de cómo esto afecta al adolescente o al niño. Y le digo, estos son sinvergüenzas porque todavía siguen diciendo que eso es reversible. No, estas terapias de afirmación de género son irreversibles. O sea, el daño que provocan ya no hay vuelta para atrás. Ya ni hablar del tema donde te van a mutilar tus genitales. Yo entiendo que mucha gente puede recurrir a una atención médica para una mutilación porque tal vez está comprometido uno de sus órganos y seguramente será mejor extirparlo. Pero cuando se trata de órganos sanos, por ejemplo, los senos de la mujer o igual el órgano sexual masculino, una vez que tú lo cercenas, eso ya no vuelve a crecer. O sea, es irreversible. Por mucho que ahora tengas esta confusión identitaria, ¿quién quita de aquí a 20 años te vas a arrepentir? Pero el daño ya está hecho. Pero además te vas a tener que hormonar de por vida. Y eso no te lo dicen. O sea, si tú has estado teniendo problemas psicológicos o mentales, una disforia de género, y además ahora acudes a las hormonas, ese es un mal que nunca va a terminar. ¿Y a quién crees que le conviene? Pues claro, a la industria farmacéutica, porque son los únicos que al final ganan. La industria médica gana porque están muy bien pagados para hacer esas cirugías de afirmación de género. Y vas a tener que consumir medicamentos u hormonas y vas a ser un cliente de por vida. Y esto es lo que, por mucho que hemos venido explicando, porque ya tenemos años de estar en contra de esta agenda de género. Pero imagínese cuánto tiempo ha pasado para que este informe salga ahora como está. Y todos estos 4 años de esta burda administración de Joe Biden que promovía y según ellos estaban sensibilizados y tenían empatía y pensaban en esos pobres niños que estaban queriendo ser lo que quieren ser. Imagínense qué ha pasado durante 4 años que han estado defendiendo toda esta basura ideológica. ¿Cuántos niños de por medio afectados? ¿Cuántos adolescentes que no van a volver a ser lo que eran antes? Si se arrepienten, no hay vuelta para atrás y el daño ya está hecho. O sea, aplaudimos, por supuesto que aplaudimos, que incluso los mismos médicos que tienen afinidad demócrata, porque son liberales, hayan terminado aceptando que realmente esto no es sano, no es bueno y no se debe permitir. Pero ahora fíjese usted cuánto ha crecido esa comunidad de personas con disforia de género. Todo esto es parte de la agenda globalista y mucha gente ni siquiera lo entiende, ni siquiera lo sabe, ni siquiera lo ve. Y está ante sus ojos. Ojalá que esto sea una reflexión para que realmente entendamos por dónde es que esta agenda globalista quiere destruir las sociedades. Para ellos, poner esta Open Society, esta sociedad abierta que ellos entienden sería lo mejor, pues según ellos estaría bien. Pero ya hemos visto que una sociedad de libertinaje, de donde todo el mundo hace lo que le da la gana, no prospera.
Grandes imperios han caído. Grandes sociedades se han destruido precisamente por este tipo de accionar. Todavía estamos a tiempo, no solo de ir en contra de esta agenda globalista, de esta agenda de género, la agenda trans, la agenda del aborto, la agenda feminista, la agenda del cambio climático antropogénico y todo esto. Todavía estamos a tiempo, pero será importante que usted también reflexione y tome acción. El otro tema del que también me parece que es muy importante hablar, y es que dice, ¿no?, este artículo, la compasión de los demócratas fomenta la delincuencia desenfrenada y la explotación de los inmigrantes. Dice que hay informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, además del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, AIS, el Comité Internacional de Rescate y numerosos periodistas de investigación que demuestran que los inmigrantes indocumentados son explotados durante su viaje a los Estados Unidos y nuevamente una vez que están dentro del país. Mire, los demócratas quieren salirse con la suya. Han promovido ellos, con sus políticas de fronteras abiertas, que ingresen más de 10 millones de inmigrantes. Y ahora ellos hablan de compasión. Y tienes a los medios de comunicación que los secundan porque son sus aliados. Pero, ¿de qué compasión estamos hablando? Por Dios, pónganse a pensar. Nosotros tenemos años denunciando que este tema de la inmigración masiva y descontrolada lo que está haciendo siempre es beneficiar al crimen organizado. Incluso hemos hecho matemáticas simples de cuánto más o menos estaríamos nutriendo con dinero, sobre todo de nosotros, de los contribuyentes, cuánto más o menos es lo que se gasta en esta inmigración masiva y descontrolada. Pero los demócratas no dan brazo a torcer y no van a reconocer y no quieren reconocer que realmente se han equivocado. Ahora, este artículo dice, ¿no?, para el 2024, el tráfico de personas se había convertido en un negocio multimillonario, una fuente de ingresos mayor para los cárteles que el narcotráfico mismo. Gran parte de estas ganancias generaron mediante actividades realizadas abiertamente con la cooperación directa de funcionarios estadounidenses de seguridad fronteriza bajo la dirección del gobierno de Joe Biden. En mayo de 2021, el periodista Todd Brensman presentó y presenció cómo los cárteles trasladaban sistemáticamente inmigrantes indocumentados a Texas antes de entregarlos abiertamente a agentes de la patrulla fronteriza estadounidense que colaboraban con la operación. Brensman dice, es ahora asesor principal del SAR fronterizo Tom Homan. En un informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, reveló que más del 99% de los inmigrantes indocumentados permanecieron en Estados Unidos tras ser liberados por la administración Biden. Los migrantes suelen pagar miles de dólares a traficantes de personas o coyotes para viajar desde Centroamérica o lugares más lejanos como China, Rusia y Medio Oriente, solo para enfrentarse a la violencia, la extorsión y riesgos mortales. Los traficantes los tratan como mercancía, abandonándolos en el desierto, violándolos o golpeándolos por falta de pago o manteniéndolos como rehenes. Los migrantes sufren lo que la ONU o la oficina de la ONU denomina violaciones extremas de los derechos humanos. Las mujeres y niñas que huyen de la violencia en Centroamérica se enfrentan a una ola de abusos sexuales por parte de los traficantes, quienes exigen peajes en forma de sexo, dejando a los sobrevivientes o las sobrevivientes traumatizadas y endeudadas. Tan solo en septiembre de 2022, más de 34,000 venezolanos cruzaron la peligrosa selva del Darién en Panamá, pagando cada uno a los traficantes más de $1,000. Muchos fueron abandonados a su suerte, muriendo de hambre, ahogados o atacados por animales, y los traficantes golpeaban o robaban a quienes se quedaban atrás. En México, dice también este informe,
Los traficantes entregan habitualmente a migrantes a grupos como los Zetas a cambio de rescates. Las familias se ven obligadas a enviar entre $500 y $5,000 mediante transferencia bancaria bajo amenazas de tortura o asesinato. Y ICE ha informado de numerosos casos en los que los migrantes fueron golpeados, agredidos sexualmente o asesinados cuando se retrasaron en los pagos. Los migrantes sudamericanos suelen pagar hasta $10,000 para cruzar múltiples fronteras, a menudo mediante préstamos obtenidos de traficantes con intereses exorbitantes. El impago conlleva a palizas o trabajos forzados, atrapando a familias enteras en ciclos de chantaje, como señala la ONU en este informe. Además, en el 2023, una organización o un organismo de las Naciones Unidas designó la frontera sur de Estados Unidos como la ruta terrestre más mortífera del mundo para los migrantes. Las políticas destinadas a mantener unidas a las familias crearon un fuerte incentivo para el tráfico de menores. Algunos inmigrantes indocumentados colaboraron con traficantes para alquilar a sus hijos, a sus propios hijos, y ayudar a adultos sin parentesco a hacerse pasar por familias, facilitando así su entrada al país mediante el sistema de detención y liberación, caracterizado por la falta de aplicación de la ley de la administración de Joe Biden. Varios padres denunciaron posteriormente que no pudieron localizar a sus hijos una vez consumado el fraude. Una vez que cruzan la frontera, su estatus migratorio irregular y el temor a la deportación pues los silencian a estas víctimas, lo que facilita el robo de salarios, el trabajo forzado y el abuso. En promedio reciben un salario de 35% menos al de lo que paga el mercado, y esto perjudica también los salarios de los estadounidenses y supone una carga para los contribuyentes, ya que los empleadores que operan sin escrúpulos evaden los impuestos. Este mismo artículo dice que ICE en el 2024 acusó a 24 personas de tráfico de migrantes mexicanos y centroamericanos para someterlos a una forma de esclavitud moderna en plantaciones de cebolla durante la operación, que la llamaron así, Operación Cebolla Floreciente. Los trabajadores cavaban con sus propias manos unos 20 centavos por balde. Vivían en campamentos cercados sin agua ni plomería y eran amenazados a punta de pistola. En 2023, dice, 6 contratistas fueron condenados por tráfico de migrantes que usaron la visa H-2A, muchos de los cuales habían ingresado ilegalmente al país. Los contratistas confiscaban pasaportes, descontaban salarios por supuestas deudas y utilizaban amenazas de violación o secuestro para mantener el control. Entre 2015 y 2020 se registraron más de 3,200 casos de servidumbre por deudas en el sector agrícola. Junto con la inmigración ilegal se encuentra el uso generalizado de solicitudes de asilo falsas para ganar tiempo y permanecer en Estados Unidos durante años mediante múltiples apelaciones. Humanamente hablando, estas solicitudes fraudulentas desvían recursos de la resolución de casos válidos y veraces. La ley de asilo estadounidense está diseñada para proteger a quienes enfrentan persecución real, no a los migrantes económicos que abusan del sistema para aprovecharse de la buena voluntad de los estadounidenses. Cuando el sistema se ve desbordado por el fraude, los refugiados genuinos son los que sufren. La aplicación de la ley es lo que protege a quienes tienen solicitudes legítimas. Este es un dato este es un reporte que todavía da para largo. Si alguien quiere leerlo, invito a que pueda ingresar a thegatewaybundit.com y precisamente buscarlo bajo el título de La compasión de los demócratas fomenta la delincuencia desenfrenada y la explotación a los migrantes. Algunos pueden pensar que están haciendo el bien. Algunos pueden creer que apoyando las políticas más de inmigración masiva y descontrolada le está dando oportunidad a migrantes. Todo esto siempre en nombre de la empatía, en nombre del buenismo,
Sin embargo, hay realidades que la gente desconoce. Y lamentablemente quienes lo pagan son precisamente estas personas a las que dicen proteger o dicen ayudar. Tenemos que hacer un cambio de pensamiento y una profunda reflexión sobre lo que realmente quiere decir hacer el bien y apoyar a las personas. Porque como lo estamos viendo en este reporte, más que ayudar a los inmigrantes que cruzan por esa frontera o que han pasado por esa frontera, lo que están haciendo es llevarlos a una esclavitud moderna. Mucha de esta gente intenta zafarse del crimen organizado, intenta pagarles, pero lamentablemente el crimen organizado, una vez que encuentra una veta de dinero de donde pueden sacar sin hacer esfuerzo, lo hacen y no les importa la vida de las personas. Tenemos que apoyar a nuestras fuerzas del orden, a nuestros agentes de la policía, de los alguaciles, agentes federales, la Guardia Nacional para el cumplimiento de la ley. Más allá de lo que los medios de comunicación lo están convenciendo a diario con su ingeniería social, de que el trabajo de las deportaciones o las redadas no son compasivas, que no se pone a pensar en la humanidad y el resto, tenemos que hacer un balance. Tenemos que buscar el equilibrio en todo esto. Hay delincuentes a los que hay que sacar, para empezar, pero también no podemos seguir fomentando este negocio tan lucrativo que tiene el crimen organizado en los Estados Unidos y que utiliza a los migrantes como moneda de cambio. Ojalá podamos reflexionar sobre ello. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Como siempre, permítanme leer un extracto de la palabra. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, versículos 5 al 6. Tengan un bendecido resto de jornada y no se olviden, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.